27 años. ¿Sí, no? Sí, más, no, 26. 27 o 18. 27. 27 años. 25 años, luego vamos a hacer los aniversarios. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias, correspondiente hoy, martes 23 de enero del 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Iniciamos el programa con una entrevista. Les comentamos que tenemos en cabina al doctor Hugo Ortiz Sousa. Él es responsable de docencia e investigación en el Hospital de Chancay, pero en el año 1991 era subdirector del Hospital de Chancay, precisamente cuando, un día como hoy, se conoció el primer caso de cólera aquí en nuestro distrito de Chancay, que por cierto fue muy preocupante, no solamente para la ciudad, sino incluso para el Perú entero. Doctor Ortiz, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, Gina, es un gusto. Justo comenzaba con tu papá y en esa época él también estuvo investigando esta epidemia y bueno, ya comentaremos qué es lo que pasó. Sí, coméntenos, doctor, en primer lugar, suponemos que al inicio no se sabía que efectivamente era el cólera. Sí, correcto. En esa época éramos pocos personal de salud. Yo, además de ser su director, hacía actividad asistencial, era jefe justo del programa de enfermedades diarreicas agudas. Entonces ya nos habíamos inclusive previsto, proveído de algunos insumos para la temporada de diarrea de esa época, ¿no? Cuando el 23 de enero, a las 8 de la noche, nos llega un caso de Candelaria, un paciente con una deshidratación severa. Inicialmente pensábamos que era otra cosa, pero bueno, lo empezamos a hidratar y en la noche el doctor Walter Ortiz, que recibía la guardia, que justo yo le entregaba la guardia, recibe más casos y todos de Candelaria. Entonces al día siguiente empezaron a llegar más. Cuando fuimos a investigar nos dimos cuenta que el primer caso había ocurrido justo cerca a una acequia, que es la que surtía de agua a toda la población. Y el primer paciente vivía a la entrada donde empezaba la acequia y justo su secreta la depositaban ahí, de ahí recogían el agua, entonces todo empezó a contaminar a toda la comunidad y empezaron a llegar, ¿no? Nuestra sorpresa inclusive fue tal que llegábamos a Candelaria y encontrábamos a la gente con los calambres, tratando de salir a la carretera para una movilidad. Claro, y si esa acción la realizaban continuamente, ¿por qué recién en enero del 91 se presenta la enfermedad? Claro, las epidemias de cólera, lo que hemos vivido en esa época es lo que se llama la séptima pandemia. Y es una pandemia porque no solo afecta a un país, sino varios, ¿no? En este caso afectó todo lo que era Latinoamérica, ¿no? Ha habido antecedentes de cólera en otros países, sobre todo en la India, en el Asia. Y ahora, en el 91 empezó el primer caso, hasta ahora no se sabe cómo llegó, ¿no? Inicialmente se manejaba la información de que había llegado un inmigrante chino, antes acá los barcos grandes llegaban hasta Chancay, y que aparentemente él había ido a Chancaillo y había estado con diarrea y había podido traer la enfermedad. Pero las últimas investigaciones que han habido sobre el tema aparentemente dicen que ha sido a través de las corrientes marinas, del plancton que ha ido de esos países donde ha habido cólera, ha ido llegando a nuestras costas. Y ha hecho que los pescados, los mariscos se contagien y por ahí haya... Claro. El cólera es una enfermedad muy antigua, ¿no? Sí, es una enfermedad que ha causado mortalidad infantil, grandes epidemias, grandes muertes, ¿no? Claro. Y es una de las cosas que ha sorprendido en el país porque normalmente cuando el cólera empieza en una región donde es desconocida, no saben cómo manejarla, la mortalidad llega al 50%, o sea, de cada 100 personas se morían la mitad. En cambio, en nuestro país, con las medidas que tomamos en esos momentos, no llegó ni el 1%. Y es algo que se reconoce a nivel internacional. Y fue justo con nosotros donde se empezó este tipo de una etapa más agresiva, un manejo en comunidad más agresivo para poder controlar la enfermedad. Claro, y en esos primeros días que se conoció de esta enfermedad aquí en Chancay, el hospital de Chancay estaba en condiciones de atender esa enfermedad. ¿Cómo considera usted? En esa época, si no me equivoco, manejábamos como 30 y tantas camas. Teníamos una sala de partos y una sala de operaciones. Tuvimos que dedicarnos solo a atender pacientes de cólera, ¿no? Todo lo que era partos, operaciones, tuvieron que referirse a oral. Se nos llenó la de emergencias, el prostético con camas, todo para pacientes de cólera, inclusive camarotes.
Llegó un momento en que llegamos a atender 70 pacientes diarios con deshidratación grave, fuera de lo que se atendía en comunidad. Imagínense, ¿no? Difícil esa situación, ¿no? Sí, Usted como médico. correcto, pero es como también ser reconocido por las autoridades, todo el personal se puso como dice, la camiseta, ¿no? Yo le hacía recordar a su papá que él decía, no, ¿qué cosas hacen? Vayan, mire, que Candelaria. Sí, yo le invitaba, vaya usted conmigo a Candelaria, ¿no? Vayan ustedes, ninguno se animaba, porque en realidad tenían miedo. Sí, ¿no? Tenían miedo de contagiarse, porque no sabíamos cómo era, hasta que ya se aisló el primer caso ya en Lima, y más o menos el 6 de febrero, por ahí se diagnosticó. Se confirmó que era cólera. Y justo aparecieron acá, en Chimbote y en Piura. Claro. Entonces, por eso es que no se sabe. Pensábamos, como decía, que era un inmigrante que llegó a Chancay, pero tan rápido para que llegue a Piura, a Chimbote, ¿no? Entonces, todavía no está muy claro eso. Claro, pero ustedes de ahí iniciaron investigaciones como médicos. Más nos dedicamos a atender pacientes, ¿no? Inclusive la población ha mostrado del primer caso donde estamos nosotros, el doctor Walter Ortiz, el doctor Uribe, la doctora Pemberton, que eran los que más estábamos presentes en esa época en la epidemia. Nos dedicábamos a atender pacientes, pero sí recibíamos visitas constantes de especialistas de Lima, sobre todo Cayetano Heredia, y después de especialistas de todo el mundo. Todos los días llegaba gente de Japón, de Estados Unidos, de otros países, a ver qué estábamos haciendo con la epidemia y cómo lo habíamos manejado. Recibíamos invitaciones también de los países aledaños porque querían frenar de alguna manera. En esa época se bloquearon todo lo que era alimentos del país. Todo lo que era alimentos que se exportaba, todo lo bloquearon. Por eso es que se hubo una crisis seria. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo era. Y además, en un momento creo que el presidente de esa época dijo, no sé cómo pescado. Y eso un poco agravó la situación, ¿no? Entonces, cuando el mensaje era comer las cosas, pero con las precauciones debidas, ¿no? Claro. Doctor, y en el caso de las edades, por ejemplo, de los pacientes que tenían en ese momento, ¿eran solo adultos? ¿También eran niños? La mayoría eran adultos, ¿no? Y lamentablemente, inclusive los que fallecieron, que fueron pocos al comienzo, eran gente mayor, que es donde la deshidratación afecta más a los niños. Más era gente que estaba en contacto con el trabajo en el rural, en las chacras, y que se metía a la sequía a bañarse o se lavaba con eso, o de ahí tomaba el agua, ¿no? Y Candelaria era una zona donde no tenía agua potable, pues, entonces todo filtraban. O sea, a mí me llamó la atención cuando fui a Candelaria de que de la misma sequía le había hecho un hueco al costado y le ponían una malla, y el agua que filtraba para ese lado ellos lo tomaban, decía que estaba filtrada, y no la hervían, ¿no? Entonces tuvimos nosotros que enseñarles a que hiervan el agua, que cloren el agua para que eviten la enfermedad. Claro, y en el caso de los fallecidos, ¿se ha confirmado cuántos en esa época, en el año 91, fallecieron producto del cólera? Bueno, a nivel del país, ese año, en el año 91, estaba revisando, hubieron más de 320.000 casos en todo el país. 320.000 casos. En el año 91. Y de esos murieron cerca de 2.900 pacientes en todo el país. Qué pena, ¿no? Y empezó, como le digo, fue una cosa que se disparó. Se empezó en las 3 ciudades, de ahí entró a la sierra, después a la selva. Al mes siguiente, pocas semanas estuvo en Ecuador, Brasil, llegó hasta Estados Unidos y México. El único país de Latinoamérica que no se vio afectado fue Uruguay, pero afectó a todos los países, ¿no? Claro. Pero la mayor cantidad, casi el 70% de casos eran de Perú, ¿no? Y en el caso de la Candelaria, ¿era un sitio recién, se había formado acá en Chancay? Claro, era como un asentamiento pequeño, eran casas que estaban alrededor de la sequía, que inclusive bajaban la aura, me parece, que pensaban que por de ahí venía el contagio, pero eran casas rurales, ¿no? Gente que trabajaba en la chacra, migrante que venía, y que no tenían la menor condición de saneamiento, ¿no? Claro, no tenían agua, desagüe. Como le digo, el agua la consumían de la sequía y ahí mismo eliminaban sus secretas, ¿no? Entonces, imagínese usted el contagio. Sí tuvimos la suerte en esa época de coordinar con la municipalidad para que les lleve agua y construyan letrinas, ¿no? ¿Quién era alcalde en ese tiempo? ¿El doctor Casas? No. ¿El señor Briceño? Briceño, no, antes estuvo en Robert, me parece que estuvo en esa época. Ya, difícil esa situación, pues, no solamente para ustedes, sino para toda la comunidad, ¿no? Y después de los siguientes años ya creo que entró Casa, me parece, porque
y ya él estuvo en el 91, 90 y tanto, ¿no? Pero como le digo, bueno, la municipalidad sí, nos tuvimos que coordinar con ellos para que proporcionen agua y no estén consumiendo de la sequía. Y ahí le decíamos cómo clorar y cómo tomar la tabla de hidratación. Y sobre todo el lavado de manos, que es lo más importante. Claro, pero por ejemplo, han pasado los años y la área ha tenido agua así, por caño recién hace poco, ¿no? Imagínense cuántos años han pasado. Claro, lo que pasa es que No se volvió a presentar. el último caso de cólera ha sido el 2001 en todo el país. 2001. De ahí no se ha vuelto a ¿Pero aquí en aparecer. Chancay? No, en el país. Ah, ya, en otra Ya, ciudad. en otra ciudad. Entonces, de ahí no se ha vuelto a presentar ningún caso. Pero en cualquier momento ha habido, por los problemas que han habido de los desastres en Haití, en México, Ya. por los terremotos que ha habido casos de cólera, epidemias severas, se ha muerto bastante gente. En este momento, por ejemplo, el país en el mundo más afectado es un país que se llama Yemen, donde hay una guerra civil y están muriendo niños y gente bastante por cólera, a pesar que ya se sabe cómo manejarlo. En la época que nosotros enfrentamos el cólera, se sabía cómo manejarlo, pero había una solución que se usaba en el país. Entonces nosotros tuvimos que innovar y usar lo que se llaman las sales, los cloruros de sodio, ¿no? La solución salina, para poder hidratar y nos fue bien. Y eso sirvió para todo el resto del mundo. Claro, eso era en todo caso la primera acción para estos casos de cólera, ¿no? O sea, la rehidratación. Claro, nosotros recibíamos dos tipos de pacientes. Unos que venían a la emergencia, sobre todo los que siempre recuerdo son los pacientes que venían de Santa Rosa, Integración Santa Rosa, que llegaban en la noche, llegaban secos, así deshidratados, morados llegaban por los parcelas, y que nosotros le poníamos un suero y los hidratábamos rápidamente y eran como si despertaran de la muerte, ¿no? Estaban todos casi inconscientes y le pasábamos suero rápidamente y se despertaban y decían, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Y continuábamos dando. Y es también anecdótico porque en esa época, por ejemplo, ¿cómo pasábamos el suero tan rápido? Teníamos que ponerle a cada brazo una jeringa y con la jeringa ir inyectando. Porque teníamos lo que hay ahora de abocás y esos que permiten pasar el suero rápido. Recién ya la semana, cuando ya dieron cólera y el ministerio se puso las pilas, mandando donaciones del extranjero y ahí empezamos a usar abocás que ya permitía directamente con una sola vena y pasar litros de suero. Sí, ¿no? Qué difícil habrá sido para usted, ¿no? Para todos, sobre todo porque nos hemos expuesto. Hasta un trabajador del hospital que realizó una autopsia de uno de los cadáveres, se enfermó y menos mal que lo pudimos manejar nosotros, ¿no? Pero lo importante es que la mortalidad fue mínima, ¿no? Y no solo hicimos un trabajo, como decía, había dos tipos de pacientes, uno que venían graves al hospital y que lo hidratábamos y lo teníamos ahí en 2 o 3 días, le dábamos antibióticos y iba a su casa, y lo que veíamos en comunidad, ¿no? Yo toda la mañana salía a la zona Candelaria, Pampa Libre, Chincaío, a reunir a la comunidad, a ver qué pacientes estaban con síntomas, si eran leves le daba sales de hidratación, lavado de manos, uso de agua segura, y con eso manejábamos. Y la epidemia llegó hasta Palpa, Ucayama, todas esas zonas. Sí, pues, y en el caso de las primeras reacciones que tenía era básicamente diarrea. Básicamente lo principal era vómitos, diarreas, pero así tan masivas que el paciente de un momento a otro no podía a veces ni caminar, le daban calambres, ¿no? Y venía bien deshidratado al hospital, chocado, ¿no? ¿Cuánto duraba un paciente, por ejemplo, que terminaba falleciendo? ¿24 horas? Mire, los casos que hemos visto que han fallecido, algunos que empezaban en la tarde con el problema diarreico y en la noche seguían y con esa época morbilidad y fallecían en sus hogares. Y los que llegaban al hospital, algunos ya llegaban tan metidos que hacían insuficiencia renal y por más que lo hidratábamos se complicaban. A veces teníamos que transferirlo a Lima. Pero básicamente donde se han muerto era porque no podían llegar al hospital. Claro, ¿no? Y recibir esa atención tan necesaria. Ahora, los casos de enfermedades diarreicas agudas, obviamente continúan en nuestro país, ahora sobre todo en el verano, ¿no? ¿Qué recomendación le daría usted a la población? Básicamente, la recomendación principal que es el uso de agua segura, y eso significa usar agua potable o agua con donde se haya utilizado cloro o agua hervida, por último. Lavado de manos y el uso también de todo el lavado
adecuado de los alimentos, ¿no? Sobre todo frutas, verduras, ¿no? Claro, y en el caso de Chancay, ¿se siguen presentando así muchos casos de enfermedades diarreicas agudas en estos tiempos? Bueno, en la temporada de verano generalmente suelen haber estos casos. Lo curioso ya es que ya no llegan tan graves, ¿no? Entonces ya la gente conoce que tiene que usar sales de hidratación o compra en las farmacias soluciones de hidratación oral y les da. Pero son pocos los que llegan, ¿no? Pero sí te siguen viniendo por consultorio externo y todo eso. Claro, lo que se decía antes obviamente se aplica hasta ahora, ¿no? El lavado de manos. Es Por supuesto, primordial. eso es para todo tipo de enfermedad. Actualmente una de las cosas más baratas que tenemos como instrumento de salud pública es el lavado de manos. Tanto en las instituciones de salud como en cualquier sitio. Uno cuando va en la casa, antes de comer, y tiene que lavarse las manos. Después de ir al baño, también tiene que lavarse las manos para evitar a través de las manos contagiar las enfermedades. ¿Y usted considera que ha cambiado esa conducta, o ha mejorado esa conducta de lavarnos las manos así constantemente, continuamente? Yo recuerdo que pasada la epidemia fuimos a Candelaria y ahí les habíamos enseñado todo, pero como ya pasó la epidemia, ya no tenían esas precauciones. Entonces a veces no lo toman tan en serio, ¿no? A no ser que les esté afectando. Es importante, sí, el trabajo, sobre todo con los niños, que es lo que hace el hospital, ¿no? A través de los colegios, a enseñar a los niños lo importante que es el lavado de manos para que puedan manipular los alimentos y también no enfermarse de este tipo de Claro, ustedes hicieron una publicación en una revista médica que a todos nos está alcanzando la nota, y ustedes agradecen al doctor Pedro Álvarez Falconi, dice él, y nosotros sabemos de las dificultades que hubimos de superar en esta epidemia, y sin su ayuda ese trabajo no se hubiera publicado. Coméntenos. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo soy samarquino y en esa época estábamos tan ocupados en atender la epidemia porque éramos pocos médicos que atendíamos y no publicábamos nada, ¿no? Y en medicina es importante publicar la información porque eso sirve para que otros tomen. Entonces, ¿quiénes venían? Venían del Hospital Cayetano Heredia y veían lo que hacíamos y ellos publicaban, ¿no? Lo replicaban en sus hospitales, por eso casi la mayoría de directivas han salido de ellos. Pero justo llegó en esos días el doctor Falconi y nosotros han atendido los primeros casos, están manejando bien la epidemia, pero nadie se va a enterar de eso. Entonces permítame que en mi revista, porque la revista era de él, en mi revista yo le publique ese caso. Y es lo que actualmente lo toman como referencia a nivel internacional. O sea, el primer caso de cólera diagnosticado es el de Chancay, ¿no? Porque también en un momento Chimbote, le dijeron, no, y nosotros diagnosticamos los primeros casos. Y el primer caso justo apareció el 23 de enero del 91. Claro, ¿y considera que después de eso mejoraron las condiciones en el hospital, producto de eso? El hospital ha cambiado, ha crecido, usted sabe, ¿no? Inclusive no tiene más número de camas, y en esa época éramos todos médicos generales, casi, no habíamos especialistas, ¿no? Entonces ahora ya tenemos todo eso. Y en realidad este problema va a mejorarse en la medida que mejoren las condiciones de salubridad de la población y su acceso a trabajo, ¿no? Que no haya tanta pobreza, porque en realidad afectó mucho más a los pobres, aunque sí afectó a todo el mundo, ¿no? Claro, la enfermedad no distingue, pues, ¿no? Si tienes plata, ¿no? Claro, yo recuerdo siempre un hijo de un colega, no voy a decir el nombre, pero venía a visitarlo acá de Lima, en el camino por el peaje, se tomó un chupete, ¿no? Se compró un chupete. A las 2 horas empezó con vómito de diarrea y llegó al hospital deshidratado. Entonces en esa época... 2 horas nada más, imagínate. Sí, es una enfermedad que se adapta rápidamente. Entonces lo hidratamos, salió bien, pero es una enfermedad que se extendió rápidamente por eso, ¿no? Pero en la realidad no hay cólera en el Perú. No hay, como le digo, el último caso reportado fue en 2001. Yo, cuando estuve en la Dirección Regional de Salud como subdirector, participé en una reunión nacional también, porque justo había el problema de cólera en Haití. Y usted sabe, como con la migración que hay ahora actualmente, cualquier paciente que venga con cólera y que llegue acá puede diseminar la enfermedad. Entonces, hicimos un plan, inclusive participamos en la elaboración de un plan para enfrentar la cólera, pero hasta ahora no se ha enfrentado en un caso. Claro, ¿no? ¿Y usted ha vuelto a ir a la Candelaria hace poco? ¿Ahora poco? Bueno, el año pasado fui pero ya ha cambiado bastante, ¿no? O sea, lo que era anteriormente. Claro, tiene pistas, vidas, sí, ya tiene acceso, sí. Claro. Pero en esa época yo justo le comentaba una anécdota que fui yo, una anécdota. ¿Sí? Y todavía no sabíamos qué era la enfermedad
era la primera semana recién, y íbamos y veníamos todas las mañanas del hospital a Candelaria, regresábamos a almorzar al hospital, pero ya en en la primera semana, casi al final de la primera semana, nos invitan a almorzar allá. ¿A la Candelaria? Sí, nos invitan a almorzar y nosotros nos negamos, pues, porque no sabíamos que había que era, ¿no? Entonces el gobernador nos dijo ahí, ¿sabe qué? Tiene que quedarse, doctor, porque acá los pacientes ya no saben qué comer. Y ustedes se van, nos van a dejar todo el pueblo. Entonces yo simplemente pregunté qué cosa preparaban, me dijeron, hemos hecho un estofado de pollo con su refresco y su ensalada. Entonces ya por cultura de salud también nosotros sabemos que lo que es fresco puede contagiar. Entonces le dije, ¿sabe qué le digo? Deme lo que es cocido. Si quiere invitarme a alguna bebida, si puede, denme unas gaseosas, ¿no? Pues eso ya viene embotellado, si no, ahí no. Y lo curioso es que nos sentamos así en una mesa como esa, en plena Candelaria, pusieron una estera, hay unos 4 palos, debajo de una mesa, los trabajadores del hospital nos sentamos ahí, pero como yo era el subdirector y el que comandaba el equipo, era el que tenía que empezar a comer, ¿no? Entonces, bueno, yo agarré el plato y siempre recuerdo que la primera cucharada que iba a levantar, llevarme a la boca, levanto la mirada y todo el pueblo mirando a ver si comía o no. Al final comí y aproveché la oportunidad de decir, mira, sea cocido, ustedes no tienen que asustarse, tienen que lavarse las manos, tienen que hervir el agua y bueno, eso ayudó bastante. Doctor, y usted, o sea, hasta esas indicaciones, como médico, suponemos, ha tenido que darle a la población afectada, en este caso la Candelaria, en ese momento, porque obviamente ellos estaban desorientados, ¿no? Ellos ni sabían qué enfermedad tenían. Así es, no sabíamos. Inclusive tuvimos un equipo del Ministerio de Salud y de CDC de Atlanta, de Estados Unidos, que vinieron a investigar qué era. Inclusive ellos tenían la teoría de que eran los alimentos donados del extranjero los que habían traído la enfermedad. Pero después, conforme íbamos y manejábamos como si fuera una enfermedad de diarreica, nos sigan le dando antibióticos, sueros, porque eso ya está haciendo efectos. Entonces, finalmente ya se aisló el germen, que es el vibrio cólera, ¿no? Una variante INAVA, que en esa época se detectó y que ya implicó todo un cambio en el país. Lo bueno es que ya las autoridades en esa época también se tomaron conciencia de que era un problema que tenían que evitar. ¿Cómo que se aísla el cólera? Se tomó las muestras en un medio especial de las heces de los pacientes y se los cultiva en un laboratorio en Lima, porque no había, se envió a Estados Unidos también la muestra y ahí se confirmó, tanto de los casos de Chancay como de Chimbote. Claro, ¿y cuándo es que llega ya no a haber casos así tan graves que no se podían controlar entonces? Como le digo, el último caso ha sido así reportado y serio, pues en el 2001. Claro, pero o sea, así que haya tantos pacientes en un solo día. El primer año ha sido ese, básicamente. Un año, ¿no? Todo el año. Como le digo, ese año fueron 300.000 habitantes, 300 más, 320.000. Usted puede ver, está en inglés, pero ese año en Perú vivieron, hasta dice Perú. 322.562 casos. Usted puede ver Ecuador, Brasil, toda la cantidad de países que fueron afectados, ¿no? Entonces, hasta Canadá, imagínense, claro, Estados Unidos. Sí, entonces, después, en el año 92, 162.152 casos. Y ahí fueron bajando cada el año 95, 22.397 casos. Sí, pero era fuerte de todas maneras, ¿no? Claro. Ahora, eso inclusive se acentuó en la época del fenómeno del Niño, y en eso hay que tener cuidado actualmente, ¿no? La preocupación, por ejemplo, el año pasado con las lluvias que hubo en el norte era de que había recortes. Afortunadamente no ha habido de otras enfermedades, pero de cólera no. Pero eso se puede dar en cualquier momento. Claro. Doctor, y usted, obviamente que estaba ahí al costado de los pacientes, ¿no tenía miedo de enfermarse? Obviamente después que había sobre la enfermedad. Claro, nosotros, bueno, en esa época éramos jóvenes, a veces no teníamos tantas precauciones, pero teníamos la básica, ¿no? Que era sanar, cuidar, atender al paciente. Pero era nuestra responsabilidad, como hasta ahora siempre la asumimos. Cuando ocurre algo en Chancay, en nuestra población, nosotros lo asumimos, ¿no? Como nuestra. Entonces, en esa época fue igual, o sea, era nuestro problema, que teníamos que hacer algo por la comunidad y hacíamos lo que podíamos. Y menos mal que lo hicimos bien. Porque le digo, porque intervenimos de tal manera de que la mortalidad fue mínima. El doctor Jaime Uribe era el director en ese momento. Así es, Jaime era el director, yo era su director, Walter Ortiz en Chancayo, pero venían a hacer guardias al hospital, ¿no?
Ya, y imagínense, ¿no? Han pasado los años, ustedes habrán conversado sobre eso en algún momento. Con Sí, ellos sí, mismos. sí. Siempre ha habido tema de que quién diagnosticó el primer caso y quién lo ha hecho, ¿no? Yo siempre digo, hemos hecho todo el grupo, todo el equipo, ¿no? Porque inclusive hemos diagnosticado antes que los de Lima, ¿no? Porque los de Lima tuvieron que esperar a confirmar. Y aún así, mientras no salió la confirmación, no creían que era cólera. Pero nosotros ya empezamos a dar la pauta, las medidas para poder enfrentar la epidemia y salir bien. Claro. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Quisiéramos que le haga llegar un mensaje quizás a la población, a las madres de familia sobre todo, ¿no? Que tienen mucho contacto con los alimentos para evitar las enfermedades diarreicas agudas y obviamente que nunca se presente más un caso de cólera, ¿no? Acá en Chancay. Correcto, yo soy médico pediatra y creo que una de las principales medidas que deben tomar las mamás, sobre todo, primero es lactancia materna exclusiva, ¿no? Los primeros 6 meses, después la alimentación complementaria siempre lavándose las manos, teniendo cuidado de usar agua segura, sea agua potable o agua clorificada, ¿no? O hervida por último. Y lavarse las manos siempre antes de atender al bebé, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, para evitar a través de las manos ese contagio. Y también comprar las frutas y verduras en lugares adecuados y también se pueden lavar con agua clorada, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Ya, gracias, Jonathan. Me has hecho recordar un episodio muy bonito de nuestra carrera. Efectivamente, muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Hugo Ortiz Sousa, él es responsable de docencia e investigación del Hospital de Chancay y en el año 1991 era subdirector del Hospital de Chancay. Adelante, estudio. ¿Lo has grabado? ¿Está en esto?